Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Mabel Los Calzos, soy docente de la Facultad de Arquitectura en el taller Cremachi Science de Procesos Constructivos, y en este momento voy a explicar un concepto asociado a las condicionantes de clima, que son dos variantes denominadas altura y azimut. Entonces vamos a comenzar con el concepto de altura y azimut. Son dos ángulos que se van manifestando en la medida en que el Sol va haciendo su recorrido desde que sale por el este hasta que se oculta por el oeste. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener dos ángulos que van a generar ese recorrido del Sol desde el este hacia el oeste. Ese ángulo va a ser, por un lado, el ángulo altura, ¿sí?, que está definido por el plano horizontal de la Tierra, y la ubicación del Sol es el ángulo altura. Y por otro lado vamos a tener el ángulo azimut, que va a ser el ángulo que va a ser sobre la superficie terrestre desde el norte hacia la derecha para los ángulos, digamos, asociados al Sol en los horarios de la tarde, hacia la izquierda. Y para la ubicación del Sol de los horarios de la mañana, ubicados del norte hacia la derecha. Entonces, aquí en planta podemos ver, por ejemplo, el concepto de azimut. Sería, respecto del norte, el azimut es el ángulo que se genera desde el norte hacia la derecha para la ubicación del Sol en los horarios de la mañana, y el azimut de los ángulos desde el norte hacia la izquierda es para la ubicación del Sol para el Sol en los horarios de la tarde. Entonces acá tendríamos como resultante un poco la sombra que generaría la ubicación del Sol. Desde el punto de vista del azimut, acá tenemos ubicado el norte, entonces el azimut, como es hacia la izquierda del norte, es un Sol de la tarde, entonces esta va a ser la proyección en planta de la sombra del edificio. Y acá tenemos indicada el ángulo altura, en el cual tenemos ubicado el Sol, que es respecto del plano horizontal de la superficie terrestre, y la altura del Sol. Entonces, en relación a eso, nosotros como ejemplo vamos a utilizar esta tabla, en la cual tenemos una columna donde están todas las latitudes de la República Argentina, los solsticios y equinoccios, es decir, los días más cálidos y más fríos del año, y las horas de cada uno de esos días, del 21 de diciembre y del 21 de junio. En este caso, el análisis que se hace en esta tabla es desde las 4 de la mañana hasta las 20 horas. Pero nosotros vamos a tomar 3 horas, las 10 de la mañana, el mediodía y las 15 horas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos las 10 de la mañana, tanto el ángulo de altura como el ángulo de azimut van a ser iguales. Entonces, nosotros vamos a empezar tomando las horas de 10 de la mañana, mediodía y 3 de la tarde. Entonces, a las 10 de la mañana, el ángulo altura, el 21 de diciembre,
a las 10 de la mañana va a ser 56 grados. Al mediodía el ángulo de altura va a ser de 65 grados. Y a las 3 de la tarde de 47 grados. También tenemos que tener en consideración que hay una variación abrupta entre los ángulos de altura de diciembre y de junio. Fíjense, del 21 de diciembre al 21 de junio. El ángulo de altura a las 10 de la mañana es de 14 grados. Fíjense la diferencia que hay respecto del 21 de diciembre, que son 56 grados. A las 3 de la tarde el ángulo de altura es de 8 grados, prácticamente nada. Y al mediodía el ángulo de altura es de 19 grados. Fíjense la diferencia entre invierno y verano. Ahora, la variante que tenemos que tener en cuenta es, además del ángulo de altura, es el ángulo azimut. Porque el ángulo azimut es el ángulo que nos va a posicionar sobre la superficie terrestre. Entonces, a las 10 de la mañana, por ejemplo, el 21 de diciembre, vamos a tener un ángulo de 56 grados de altura y vamos a tener a las 10 de la mañana 54 grados de azimut. ¿Cómo se toman esos 54 grados? Bueno, se toman desde el norte hacia la derecha cuando es la mañana y hacia la izquierda cuando es la tarde, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos las 12 del mediodía, el ángulo de altura van a ser 65 grados y el ángulo azimut va a ser 0. ¿Esto qué significa? Que el ángulo azimut va a coincidir con el norte. Bueno, y acá tenemos una especie de síntesis de lo que veníamos hablando, graficándolo. Vamos a suponer que nosotros aquí tenemos nuestra obra de arquitectura. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tomar dos valores de cómo sería el movimiento solar y cómo podría llegar a ser la incidencia en nuestra obra de arquitectura. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tomar para la latitud 48 el día 21 de diciembre. ¿A qué hora? A las 10 horas. Vamos a tener un ángulo de altura de 56 grados, que es este, ¿no es cierto? El ángulo respecto del plano de la Tierra y la altura del Sol. Estos son los 56 grados. Y de azimut, el 21 de diciembre, vamos a tener un ángulo de 54 grados. Este ángulo 54 grados se toma desde el norte hacia la derecha porque es la mañana. Si fuera la tarde, se tomaría hacia la izquierda. Ahora, si nosotros vamos al mediodía, vamos a tener un ángulo de altura de 65 grados, que va a ser este que está acá. Va a ser mayor al ángulo de las 10 de la mañana. Y acá dice que el ángulo azimut va a ser de 0 grados, es decir, que el sol del mediodía va a estar exactamente alineado con el norte. Entonces, esto lo que me va a generar es un recorrido del sol que va a ser una condicionante en el momento del diseño. Lo más llamativo o lo que nos puede llevar a reflexionar es acerca de la diferencia de altura y azimut para verano o para invierno. Los invito a que vean esa diferencia porque eso es lo que nos va a definir
el diseño de la buena arquitectura. Bueno, espero que este video les haya servido, que les haya sido útil. Bueno, sigámonos cuidando y nos estamos viendo pronto. Les mando un saludo.